Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, será el lugar de la reflexión de la palabra en este día. San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, por favor. El título que le he colocado a la enseñanza de este día es Paz en la tormenta. Y cuando leamos el relato que Marcos nos regala, pues vamos a entender de primera mano por qué le estamos colocando paz en la tormenta. Dice así la palabra del Señor. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: ¡Silencio! ¡Quédate quieto! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después Jesús dijo a los discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Quiero invitarles a que oremos al Señor, al Espíritu de Dios, para que nos abra el entendimiento en nuestro corazón y podamos reaccionar adecuadamente a su palabra. Le invito a orar. Padre Celestial, en este día estamos delante de tu presencia. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que tú, por favor, nos hables. Toca nuestro ser y ayúdanos a reaccionar como tú quieres que reaccionemos a favor de esta palabra. Amén y amén. La semana pasada observamos cómo los discípulos y la gente de común y los cristianos primitivos, que ya no estaban contando con la presencia de Jesús físicamente, están decepcionados por las dificultades que están teniendo, por la pequeñez del reino y por esos aparentes resultados negativos que el reino de Dios está teniendo. Ese mismo día, que es la continuación del texto de hoy, ese mismo día, el Señor le dijo a sus discípulos que pasaran a la otra orilla. Él se sube en una barca donde ya estaba compartiendo la palabra y otras barcas más se unen a él. Pero en la travesía de ir al otro lado, el Señor se ha quedado dormido en la parte de atrás, en la popa, con una almohada, seguramente muy cansado, y que era algo perfectamente normal para personas importantes. Se les colocaba y se les permitía descansar en la travesía. Sin embargo, de repente, esa palabra de repente, ¿cuántas veces el de repente aparece con nosotros? De repente le dicen que su esposo, su esposa o uno de sus hijos tiene COVID. De repente tienes que salir para la clínica, para el hospital. De repente el jefe llama y dice que no hay más trabajo. De repente se levanta una fuerte tormenta y las olas pretenden romper la barca que se está llenando de agua, y el Señor dormía plácidamente en la parte de atrás. Esto sucede en el lago de Galilea, indudablemente, y este lago tenía una característica por la cual se había hecho famoso. Se producían inesperadamente y tan de repente unos cambios y unas tormentas que terminaban aterrando a las personas. No era raro que en un día con un cielo despejado, de pronto en un momento apareciese una tempestad terrible. ¿Sí? Estas aguas eran normalmente tranquilas, pero se caracterizaba por ese de repente.
Se levantaban olas con ímpetu, el viento venía muy fuerte y arrasaba con lo que hubiese. Pues los discípulos y las otras barcas están viviendo esta situación de la que estamos hablando. En eso, ya después de casi sucumbir, de casi no poder, buscan al maestro que está descansando y van y en un tono de reclamo le dicen: maestro, ¿es que no te importa que nos estemos hundiendo? Por favor, ven y ayúdanos. Y Jesús, despertando, ordenó al viento y ordenó a la mar y les dijo: calla, enmudece, aquíétese. Y se acabó el viento que estaba soplando tan fuerte y se hizo grande bonanza. Qué interesante poder comprender este pasaje. Para los judíos, el mar era el lugar de los poderes de la muerte, donde la vida frágil del hombre estaba en peligro. Y ellos habían visto cómo Jesús, por más que se había expuesto a muchos peligros, había salido de todos triunfante, había salido con éxito, y no sabían cómo no tenía miedo ante circunstancias tan difíciles que él había pasado. Jesús les dice: ¿por qué se asustan tanto? ¿Acaso no tienen fe? Es que les había entrado un enorme miedo y se preguntaban cómo solucionar problemas, cómo salir de las crisis. Jesús había enfrentado a fariseos, Jesús había enfrentado la muerte, Jesús había enfrentado muchas situaciones y ellos están indagando de qué es lo que está pasando, de cómo Él enfrenta todas esas cosas con miedo. Por eso el pasaje tiene que ser entendido más allá de lo literal. No es un simple milagro en el que el Señor puso en calma el mar. Porque si es un simple milagro, pues fácilmente tendríamos ese milagro como una única oportunidad. Pero cuando lo hacemos de esa manera, no le estamos haciendo honor al autor, todo lo contrario. Estamos quitándole toda una cantidad de elementos significativos al texto, y el texto es muy simbólico. No lo tomemos literalmente porque nos vamos a quedar con un milagro que sucedió una vez. Y ahora, al usarlo simbólicamente, es un acompañamiento de Jesús todos los días en nuestra vida y adquiere un gran valor. Cuando los discípulos se dieron cuenta de la presencia de Jesús que estaba con ellos, eso les trajo calma, les trajo paz, paz que llegó a sus corazones. Viajar con Jesús produce paz, aún en medio de las tormentas. Viajar con Jesús produce que en medio de la vida, de las pérdidas y de las ganancias, podamos superarlas con confianza y con tranquilidad. Podamos salir adelante, por ejemplo, en los duelos de la vida. ¿Cuántas crisis hemos vivido en este tiempo de pandemia? ¿Cuántas personas fallecidas en ese de repente? Pero cuando permitimos que el Señor nos acompañe, aún en las pérdidas, no es que no sintamos, no es que no nos duela, no es que no pasemos por el sufrimiento, es que entendemos a través de nuestra fe que Él camina con nosotros y se nos hace más llevadera la crisis, el problema, la angustia que estemos viviendo. Algunas personas entran en ansiedad. No es que no vivamos la ansiedad, es que podemos tener fe que Él camina con nosotros en la ansiedad, en las pérdidas, en lo desconocido, en qué viene para adelante. Y si tenemos al Señor en nuestra barca, vamos a poder confiar que al lado de Él superaremos cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier problema. Eso debemos tenerlo en cuenta, y eso es lo que el pasaje nos quiere mostrar. Todo el escrito, toda la composición literaria del evangelista Marcos es para decirnos que indudablemente, si el Señor está con nosotros en la barca, podemos superar las tormentas. Es por eso que cuando Jesús se levanta y reprende al mar y reprende al viento, lo hace como si fuera un demonio.
porque en el concepto de ellos el mar está representando eso. Los vientos están representando eso. Y cuando Él lo reprende y todo se aquieta, nos está dejando una enseñanza para todas las circunstancias de nuestra vida. Y es que en nuestra vida, el Señor Jesús en la barca puede ayudarnos para que los de repentes no nos destruyan, no acaben con nosotros y podamos seguir caminando. Fíjese que lo contrario de la fe no es la incredulidad para Marcos. Lo contrario de la fe es el miedo. Escuche bien. Uno podría decir que el antónimo de la fe es la incredulidad, pero no. En Marcos el antónimo de la fe es el miedo. El miedo impide comprender a Jesús como el Señor de nuestras vidas. El miedo nos impide comprender que el Señor triunfa sobre la muerte y sobre esas circunstancias adversas que a veces nos sorprenden, nos hacen daño, nos angustian, nos generan preocupaciones. Hemos vivido días difíciles, indudablemente, momentos complicados, pero cuando nosotros podemos mirar hacia atrás, nos damos cuenta que el buen Dios nuestro nos ha acompañado y que en medio del dolor y la tristeza y la angustia, Él ha estado ayudándonos y sacándonos al otro lado. Por eso la invitación de este día es comprender esta palabra y llenarnos de fe, llenarnos de la fuerza necesaria y la convicción absoluta de que el Señor sigue con nosotros. Y de una vez volvemos a recordar al profeta Habacuc que dijo: el justo vivirá por la fe. Es decir, que la fe no solamente nos sirve para los momentos alegres o para esperar que el Señor solucione un problema, nos haga un milagro o pase algo parecido. La fe también nos sirve para los momentos de angustia y para los momentos de pérdida. Para esos momentos que no creemos posible superarlos y que es el Señor que en su misericordia nos ayuda a superarlos cuando de su mano nos tomamos. Pues asegúrese que Jesús esté en la barca. Asegúrese que Jesús esté con usted, porque la travesía va a hacerse como Él quiere. Llama la atención que el Señor le dijo a sus discípulos en esta palabra: pasemos al otro lado del río. Pasemos al otro lado del lago. No nos dijo que hasta la mitad. No nos dijo que hasta donde la tormenta lo permitiera. No nos dijo que nos íbamos a quedar ahogándonos en la mitad de la travesía. Nos dijo que íbamos al otro lado. Y el Señor lo cumplió. No los dejó en la mitad. Se levantó, calmó el viento, calmó la mar y llegaron a la otra orilla del lago. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor no nos ha invitado a caminar la vida para fracasar, ni para que nos ahoguemos en medio de las situaciones de la vida. El Señor nos ha dado la vida para que lleguemos al otro lado. Si hoy estás por ahí en la mitad del lago, casi que ahogándote, pues quiero invitarte a que tengas a Jesús en tu corazón, en tu vida, que seguramente se levantará y con ímpetu reprenderá al mar y al viento y va a hacerse grande bonanza. Porque el Señor no nos dijo que nos ahogaríamos si Él está con nosotros. Llegaremos al otro lado. A lo mejor con experiencias nuevas, diferentes, algunas dolorosas, algunas difíciles, pero si Él está con nosotros, vamos a llegar al otro lado. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano en tiempos de Hitler y él compuso un himno de confianza en el Señor cuando estaba en la cárcel. Hitler lo había enviado a la cárcel. No le permitía ni visitas, no le permitía ni tener la Biblia, no le permitía absolutamente nada de eso. Tenía hambre porque no le daban comida como debía. Y Dietrich Bonhoeffer compuso esta hermosa melodía de confianza en el Señor, porque es momento de confiar cuando la vida se pone difícil.
cuando la vida no nos ayuda. 5 meses después de la composición de este himno, Dietrich Bonhoeffer iba a perder la vida, confiado en su Señor. Han pasado muchos años, desde que este teólogo pasó por esta tierra. Ha pasado mucho tiempo y hoy recordamos sus palabras de confianza, que aún en momentos de dificultad como los que estaba viviendo, no sucumbió su fe, sino que se fortaleció para llegar a la presencia de su Padre Celestial. Hoy tampoco sucumbimos, tampoco nos quedamos atrás. El Señor camina con nosotros, el Señor navega con nosotros, y si Él está con nosotros, créame que todo va a estar bien. Aunque la vida se nos haya trastabillado, en sus manos saldremos adelante. Le invito a orar. Cierre sus ojos allí donde está, por favor. Cierre sus ojos. No sé si las tormentas, los problemas y las crisis están queriendo romper la barca de su vida. Hoy entreguémosle al Señor nuestras cuitas, nuestras angustias, nuestros dolores. Y si se lo entregamos al Señor, Él es fiel y bueno para ayudarnos a superar los momentos de la vida. Padre Celestial, seguramente estamos como tus discípulos, llenos de miedo, aterrorizados, porque la barca se nos está rompiendo. Pero hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos delante de ti para decirte, nos arrojamos a tus manos. Te pedimos a ti, Señor, que camines a nuestro lado. Hay tantas familias en estos días pasando por el duelo, por el dolor, porque ha llegado una pandemia que nos ha dejado sin alguna persona de nuestra familia y nos duele el corazón. Otros están viviendo problemas distintos, de salud, de otro tipo de enfermedades, problemas al interior de su casa, desempleos, una economía que da miedo, Señor. Hoy no nos queda más sino rogarte que nos ayudes, que por favor en tu misericordia podamos creer y que nuestra fe se sostenga en ti. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Amén y amén.